Ok. Como seguramente ya les habría avisado en la clase del lunes, siendo este el miércoles, pues no les voy a poder dar clase por diversas cuestiones. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es, vamos a revisar las tareas. Lo que vamos a hacer, revisar un poquito las tareas de la unidad 3. Son tres tareas. No sé si nos dé tiempo de revisar las tres, pero pues, lo que voy a hacer es hacerles como una pequeña guía para que ustedes las puedan resolver por su cuenta. ¿Ok? Entonces, bueno, tarea uno de la unidad 3. Esta tarea tiene que ver con lo que serían los conceptos previos para los balances macroscópicos de energía térmica en procesos metalúrgicos y de materiales. Entonces, esta tarea pues tiene como objetivo que ustedes practiquen un poquito lo que vimos, ¿no? Entalpía, propiedades de una mezcla, etcétera. Entonces, la primera tarea dentro de la misma, o el primer problema, es el siguiente. Una mezcla de arena de moldeo en verde consiste en 73% de silicio, 18% de un silicato de circonio y 9% de magnetita. Esta mezcla se emplea para producir moldes durante el proceso de fundición. ¿Cuál es el cambio de entalpía de la arena si un kilogramo de arena pasa de 25 a 409,6 grados centígrados? De la respuesta en kilocalorías. Nota la temperatura final de la harina varía cada intento. Entonces, esto de aquí va a variar dependiendo de cómo estén ustedes trabajando. Pues esta temperatura no es fija. Entonces, si vuelven a hacer un intento, pues les va a cambiar esa temperatura para que lo tengan en cuenta. Em, bueno, si ven, es mayoritariamente dióxido de silicio la arena. Tiene un poquito de silicato de circonio y un poquito de magnetita. Esta magnetita, pues no es que la tenga la arena, sino que como es una arena de moldeo en verde, se oxida parte del metal y pasa a formar parte de la arena. Entonces, eso hace que pues tenga esa pequeña cantidad de magnetita. No es que la tenga por sí. Ahora, nosotros queremos saber qué pasa o cuánta energía absorbe la arena si pasa de 25 a 409,6 grados centígrados. Es nuestro interés. ¿Qué significa esto? Que necesitamos calcular un calor sensible, porque únicamente está cambiando la temperatura, ¿no? Entonces queremos saber cuánto calor absorbe la arena cuando pasa de 25 a 409, calor sensible. Tenemos los datos, que son los CPs de cada una de las componentes de la mezcla, y es todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está preguntando el problema? Pues queremos el delta H. Y el delta H en este caso es la integral definida desde la temperatura inicial, que son 25 grados centígrados, que esto va en Kelvin, ¿no? Entonces son 298,15 Kelvin, hasta la temperatura final, que también va a estar en Kelvin. Dejen hago un poco más grande esto. Entonces vamos a poner que esta es la temperatura final y que va en Kelvin. Esta va a variar en cada intento. Pues para que lo tengan en cuenta que ustedes van a tener que meter la temperatura exacta. Ahora, ¿cuál es el truco o lo que complica esto un poquito? Pues que esta integral tiene que tomar el CP ujú, de la mezcla de arena. Entonces le vamos a poner que es el CP de la arena. Diferencial de temperatura, porque la arena es la que está absorbiendo el calor, ¿no? Es la que está ganando el calor sensible. ¿Eso qué implica? Mm, pues que necesitamos el CP de la arena. Ujú. Ahora es un kilogramo de arena. Aquí tenemos la composición de la arena. Esta composición, como es de un sólido, está en masa. Es una composición en masa. Esto de aquí está en calorías sobre mol Kelvin. Ujú. Y nos lo piden en kilocalorías.
La respuesta no, la entalpía. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es que esta composición la tenemos que pasar de mol a masa. ¿Cómo pasamos una composición de mol a masa? Pues lo más fácil es hacer una tabla, ¿ok? Pues vamos a hacer una tabla, tiene tres componentes. Pues aquí vamos a poner el compuesto, aquí vamos a poner dióxido de silicio, ujú, el silicato de circonio y la magnetita. Mm, mm, mm. Ahí está. Luego aquí lo que necesitamos es un masa molar. Entonces aquí tendrían que capturar la masa molar de cada uno de ellos. Podemos ponerlo en gramos sobre mol. Luego aquí tenemos el porcentaje en masa, ¿sale? Que es un dato que conocemos. Entonces 73% de dióxido de silicio, 18% de circonio y 9% de óxido de hierro. Ahora aquí dice que queremos conocer la entalpía de la arena si 1 kilogramo de arena es el que estamos procesando. Entonces podemos poner aquí la masa, ¿no? Si es 1 kilogramo, esto serían 730 gramos, 180 gramos y 90 gramos. Vamos a poner en gramos. Ahora, como este CP está en calorías sobre mol Kelvin, pues necesitamos el número de moles. Aquí vamos a poner el número de mol. Ujú. ¿Cómo calculamos el número de mol? Pues lo que tenemos que hacer, si se acuerdan, ujú, es que dividimos esa masa, número de mol de I es igual a la masa de I sobre su masa molar. Entonces aquí la masa está en gramos, masa molar en gramos sobre mol, entonces esto les va a dar en número de mol. Y lo que necesitamos es la fracción mol. Ujú. Entonces la fracción molar, pues que va a ser igual al número de moles de cada componente entre el número de moles totales. ¿Ok? Ahí está. Entonces ya que tenemos la fracción mol, necesitamos el CP de la mezcla. Y el CP de la mezcla, que en este caso es el CP de la arena, va a ser igual a la sumatoria de las fracciones mol de los componentes por el CP de cada componente. En este caso en específico, pues va a ser la fracción mol de dióxido de silicio, CO, más la fracción mol del silicato de circonio, más la fracción mol de la magnetita y cada uno multiplicado por su CP. Para ya no escribir todo esto, copio y pego. CP, CP, CP.
Pues, ¿qué les recomiendo para hacer el CP de la harina? Pues que también hagan una tabla. Es lo más fácil, lo más rápido. Tenemos tres componentes. Ujú, A, B, C. Entonces vean que todos tienen la forma A más B por T más CT a la menos 2. Entonces aquí le vamos a poner lo mismo que teníamos aquí, el compuesto. Aquí le vamos a poner A, B por T, C por T a la menos 2. Ujú. Aquí ponemos esto mismo, pero multiplicado por la fracción mol. Y aquí, vamos. A ver, déjenme ver. A, B, C. No, y ya, nada más. Entonces aquí iría pues los datos, ¿no? De los EPs. Me los voy a llevar tantito para copiarlos un poco más rápido. Entonces aquí iría 10.49, 0.00024, menos 4000 para el dióxido de silicio. Luego aquí le ponemos 31.48, 0.00392 y menos 508.000. Está. Y este último, 21.88, 0.0482, y aquí iría el cero. Entonces, ¿aquí qué iría en estas columnas? Pues iría la multiplicación de este valor, 10.49, por la fracción que van a tener aquí. Entonces, este va a ser por la fracción, ¿no? Aquí iría la fracción de silicio, por esta. ¿Sí? Entonces, multiplican este valor por la fracción que ustedes ya van a conocer porque ya la calcularon. Entonces multiplican por la fracción y van a tener el A por X, el B por X y el C por X. Lo mismo hacen con el silicato de circonio. Van a tener su fracción, multiplican el A por la fracción, B por la fracción, C por la fracción. Y la fracción también la van a conocer. A por la fracción va aquí, B por la fracción va aquí, y C por la fracción, que en este caso es cero, va aquí. Les regalo ese dato, para que no digan que no les doy nada. Y ya al final, lo único que van a tener es sumar las filas. Entonces, el CP de la mezcla, en este caso de la arena, va a ser igual a la suma de los componentes A por la fracción de cada uno de ellos. Y le vamos a poner que es el A de I, ¿vale? Más la suma del coeficiente B por la fracción, y esto va multiplicado por T, más la suma del coeficiente C multiplicado por la fracción
por T a la menos 2. Y va a estar en calorías sobre mol. ¿Ok? Calorías por mol. Y con eso pues van a tener su expresión del CP. Pues ya que tienen el CP, pues ya simplemente es que usen la definición del delta H. Aquí iría multiplicado por el número de moles. Mol Kelvin. Y va todavía por Kelvin. Ajá. Pues ya multiplica nada más por el número de moles total, que es el de la mezcla, que va a ser la suma de este número de moles. Suman los tres, les da el número de moles total. El CP de la arena ya lo tienen. Integran, evalúan entre 2,98 y la temperatura final, que va a estar en Kelvin. Y ya les va a dar el valor de la entalpía que gana la arena al calentarse, ¿ok? Considerando el molde como su sistema. Ahí está. Entonces ese es el primer problema. Segundo problema, dice un aceite combustible tiene una composición de 87,5% carbono, 12,5% hidrógeno y produce 44.100 kilojoules cuando 1 kilogramo del mismo se quema produciendo CO2 y vapor de agua. ¿Cuál es la temperatura de flama cuando el aceite es quemado con el doble de la cantidad estequiométrica de aire? Considere que 12,4% del calor producto de la reacción se pierde en los alrededores. De la temperatura en Kelvin, nota las pérdidas de calor varían en cada intento. Pues en este caso, lo que varía es esto. Esto va a variar en cada intento. ¿Cuál es el porcentaje de calor que se pierde a los alrededores? ¿Ok? Y ya está. Entonces, tenemos de datos, tenemos la capacidad calorífica de los gases. Aquí, si ven, no les estoy dando la entalpía de formación, pese a que queremos calcular una temperatura de flama, porque ya tenemos el calor producido por la reacción, 44.100 kilojoules. Entonces, eso es importante, ya no necesitamos esa parte. Entonces, bueno, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero es que tenemos un aceite combustible. Y dice que tiene 87,5% de carbono y 12,5% de hidrógeno. Eso quiere decir que nuestro aceite, ujú, como es un líquido, pues estos son gramos. Entonces, por cada el kilogramo de aceite, que es el que tenemos, ujú, pues va a tener 875 gramos de carbono y 125 gramos de hidrógeno. Es un hidrocarburo, no sabemos la composición exacta, no sabemos, o más bien, y lo vamos a poner, el aceite contiene 875 gramos de carbono y 125 gramos de hidrógeno, ¿no? Desconocemos los compuestos exactos del aceite, pues no sabemos qué hidrocarburos tiene. Sin embargo, podemos plantear las reacciones de combustión más generales para el carbono y el hidrógeno, con la finalidad de realizar el balance de materia para la combustión. Entonces, todos nos referimos con que sean las reacciones más generales, pues que carbono, que aquí nos dice, produce CO2, pues, carbono más oxígeno me va a producir CO2
Y la otra va a ser que hidrógeno más oxígeno me produce vapor de agua. A eso se refiere esta parte del texto. Va a producir CO2 y vapor de agua. Entonces aquí seguramente hay que ponerle hidrógeno. Son cuatro, dos, dos. Está balanceada. No, de hecho, uno de oxígeno. Así. Cuatro, uno de oxígeno, dos de vapor de agua. Sí, listo. Entonces ya las tenemos balanceadas. Y eso más que nada lo necesitamos porque, si ya se acuerdan, nosotros ya vimos un ejemplo que es la temperatura eh, de flama. Hicimos un pequeño ejemplo. Pues lo que se iguala es el calor sensible con el calor de reacción. Y el calor de reacción aquí ya lo conocemos. Pues que nos falta el calor sensible, para lo cual pues necesitamos la composición de la mezcla de gases. Ujú. El aceite tiene una composición con 1 kilogramo del mismo, con el doble de la cantidad estequiométrica de aire. Entonces esta parte es importante. Necesitamos hacer el balance de materia para saber cuándo es el doble de la cantidad estequiométrica de aire. Para eso, pues, tenemos que calcular los términos fuente. ¿Qué sabemos? Como es el doble de la cantidad estequiométrica de aire, tenemos nosotros la masa, ¿no?, de carbono y de hidrógeno que está combustionando. Tenemos que pasar la mol primero, calcular cuántos moles de oxígeno necesitamos, ujú, estequiométricamente, y calculamos cuánto CO2 se produce, cuánto oxígeno va a quedar remanente y cuánto nitrógeno va a quedar remanente. Entonces, esa es la primera parte, resolver el balance de materia. ¿Ok? ¿Cómo resolvemos el balance de materia? Pues calculamos los términos fuente, carbono. Este es negativo, parte de 875 gramos de carbono. Y tenemos que pasarlo a mol de carbono. Pues ahorita no les voy a decir cómo, es sencilla, es fácil, hay que usar la masa molar. Ujú. Lo mismo tenemos que hacer para el hidrógeno. Aquí partimos de 125, es negativo, hidrógeno. Tenemos que calcular el mol de hidrógeno. Ya una vez que tenemos esos términos fuente, pues con esta geometría calculamos el término fuente. Aquí lo vamos a poner, que este es de la reacción 1. Y este va a ser de la reacción 2. Entonces, ¿qué necesitamos? Término fuente de oxígeno de la reacción 1. Necesitamos el término fuente de oxígeno también de la reacción 2. Esto ya es con pura estequiometría de reacción. Ujú. Este también va a ser negativo. Este también va a ser negativo. Necesitamos el término fuente de dióxido de carbono, que viene de la reacción 1. Este es positivo, es un producto. Y necesitamos el término fuente de vapor de agua, que se produce en la reacción 2. Y este también va a ser positivo, es un producto, ¿no? Entonces calculamos todo, esto está en mol de oxígeno, mol de oxígeno, mol de CO2, mol de CO2. Ya lo tenemos. ¿Qué sigue? Pues calcular la cantidad de aire que entró al quemador.
Y entonces para calcular la cantidad de aire, pues aquí la suma de este más este es el estequiométrico y nosotros metimos el doble. Entonces, este es 100% del estequiométrico y nosotros queremos saber cuánto es el 200%. Lo pueden hacer relativamente sencillo. Entonces, ya una vez con este 200% calculamos cuánto aire entra. Sabiendo que el aire, que la fracción de oxígeno, esto ya lo deben saber, en el aire es 0,21 y la fracción mol de nitrógeno en el aire es 0,79. Eso ya lo deben manejar. Sin embargo, pues lo ponemos, ¿no? Y entonces ya con eso, pues yo calculo a la salida la composición de los gases a la salida. ¿Qué vamos a tener a la salida? Vamos a tener CO2, que es lo que se produce. Vamos a tener vapor de agua, que también es un producto de la reacción. Vamos a tener oxígeno remanente y vamos a tener nitrógeno. El nitrógeno, pues es lo que entra con el aire, el nitrógeno va a ser inerte. El oxígeno que queda, pues va a ser igual al estequiométrico, porque básicamente metemos el doble, entonces se gasta esto que está aquí y nos va a quedar el 100% todavía, ¿no? O sea, digámoslo de cierta manera, si entran 5 mol de oxígeno o requerimos 5 mol para la reacción, nosotros vamos a meter 10. Entonces, de esos 10 mol, 5 se van a gastar en la reacción, 5 van a quedar al final. Y el nitrógeno, pues como entra, sale. Pues ya tenemos el número de moles, con lo cual, pues ya podemos calcular la entalpía, ¿no? Si quieren calcular la de mezcla, que les va a servir, pues simplemente lo que necesitamos es calcular la composición de estos gases a la salida. Fracción, fracción, fracción y fracción, para lo cual pues, necesitamos el número de moles totales. Eso pues lo pueden calcular como la suma de estos de aquí. Pues calculamos la fracción y entonces el Cp de los gases de combustión va a ser igual a la suma de la fracción mol del gas por el Cp del gas, ¿no? Entonces va a ser la fracción de CO2 por el Cp del CO2, o grande, más la fracción del vapor de agua por el Cp del vapor de agua, más la fracción del oxígeno por el Cp del oxígeno, más la fracción del nitrógeno por el Cp del nitrógeno. Y ahí está, ¿no? Pues, ¿cómo? ¿A qué va a ser igual el calor sensible? Mm, mm, mm. Ay, está. Ecuación. Entonces, el delta H
va a ser igual al número de moles totales por la integral desde 298.15 hasta la temperatura de flama, no la conocemos, del CP de los gases de combustión diferencial de temperatura. Entonces, esto les va a dar una expresión que depende de la temperatura de flama. ¿Ok? Ese CP ya les dije cómo sacar el de una mezcla. Lo más fácil es hacer una tabla y de esa manera obtener el CP de la mezcla. Y alimentar lo que sería esta expresión. Y aquí arriba nos dice cuál es el calor de reacción. Vean que es positivo. Pues tengan cuidado con eso, que es positivo. Entonces, a ver. Sí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que nuestro balance de energía, en este caso va a tener la forma que el calor sensible va a ser igual al calor de reacción menos las pérdidas de calor. Entonces el calor de reacción está en joules, el CP está en calorías, tengan cuidado. O esto lo convierten a calorías o esto lo convierten a kilojoules, lo que sea más sencillo. Y lo importante aquí es que hay pérdidas de calor, entonces va a ser un 12.4%. Entonces este calor de reacción no va a calentar totalmente a los gases. Hay una parte que se va a ir a los alrededores y es este delta H. ¿Ok? Entonces, para calcular las pérdidas de calor, como nuestra única fuente de calor es el de reacción, entonces va a ser el porcentaje de pérdidas entre 100%, ¿sí? Multiplicado por el calor de reacción, porque el calor de reacción es nuestra única fuente de energía térmica. ¿Ok? Y entonces, esto, y negativo, ¿no? Lo podemos poner negativo aquí y lo ponemos aquí positivo, ¿sí? ¿Ok? Entonces el calor sensible va a ser igual al calor de reacción más las pérdidas. Las pérdidas de calor van a ser negativas y corresponden a un porcentaje de ese calor de reacción, que es nuestra única entrada de calor. Entonces, si es 12.4%, va a ser 0.124 por el calor de reacción. Esas serían las pérdidas. Y con eso y la expresión de la temperatura de flama, que es lo que vamos a tener aquí, pues ya podemos calcular, resolver para la temperatura de flama, que es nuestra única incógnita. Esto de aquí lo voy a poner verde, es nuestra incógnita. Es lo que necesitamos saber. Entonces, bueno, es la temperatura de flama, es lo que necesitamos conocer. Aquí arriba lo que necesitamos conocer es el delta H, el calor que absorbe el molde de arena. Aquí está relativamente fácil. Aquí lo que necesitamos saber es la temperatura de flama. Entonces, para eso simplemente resolvemos el balance y les digo, las pérdidas de calor, pues simplemente es una fracción del calor de reacción. En este caso. ¿Ok? Déjenme. Ok. Bueno, eso es con los primeros dos. Ahora, el tercer problema de la tarea uno dice, se funda el cobre puro en un horno de resistencias. 3.5 toneladas de cobre inicialmente a 25 grados centígrados
se colocan en el horno y se calientan a 200 grados por sobre su punto de fusión a lo largo de una hora. ¿Cuánta potencia en kilowatts se aplica a la carga para fundirla? Y aquí, pues el secreto es que las toneladas de cobre varían en cada intento. Entonces, esto de aquí va a variar. Ujú. Y bueno, entonces tenemos algunos datos, nos da la masa molar del cobre, su punto de fusión, su lambda de fusión y el CP, tanto del sólido como del líquido. Y aquí entonces dice que se calienta hasta 200 por sobre su punto de fusión. Eso quiere decir que esto nosotros lo llevamos a 1284, ¿ok? Entonces de 25 a 1284, para que lo tengan en cuenta. Entonces queremos la potencia del oro. Bueno, ¿cómo lo calculamos? Pues para ello lo que tenemos que hacer pues es calcular la entalpía del cobre. Ujú. Lo que nos están preguntando es la potencia. ¿Qué va a ser la energía por unidad de tiempo? Ujú. Watt es Joule sobre segundo. Ujú. Entonces en este caso va a ser el calor, flujo de calor por unidad de tiempo. Así. Y bueno, entonces lo que hacemos, lo que tenemos que hacer es calcular justamente este flujo de calor, este calor, que va a ser la energía que nosotros vamos a convertir en trabajo, que es lo que va a fundir nuestro metal. Entonces, ¿cómo calculamos ese calor? Todo lo estamos poniendo verdecito, ¿no? El objetivo del cálculo. Pues queremos la potencia. Entonces, el calor, el flujo de calor. En este caso, tenemos que va a ser la fusión del cobre. Y la fusión del cobre implica que vamos a tener varios calores. Primero vamos a tener un calor sensible, ¿ok? Del cobre sólido. Luego de eso vamos a tener un calor latente de fusión. Vamos a fundir el cobre, del cobre también. Y después vamos a terminar con un calor sensible, pero del cobre líquido. Ahí está. Pues esas van a ser nuestras tres fuentes de calor, ¿ok? Em, ¿Cómo se ven estas fuentes? Pues mi calor será igual. Estamos hablando de flujo, déjenme ver. Se colocan, no. Pues va a ser el número de moles de cobre por la integral, que aquí va a ir desde 298,15, que es la temperatura a la cual alimentamos el cobre, va a estar en Kelvin, hasta la temperatura de fusión, que son estos, ¿no? Entonces va a ser la temperatura de fusión en Kelvin. ¿Ah? Del CP del cobre sólido, todo diferencial de temperatura. Ese va a ser el calor sensible del cobre. Vamos a calentarlo desde 298 hasta su punto de fusión. Em, ya una vez que llega a la temperatura de fusión, tiene un calor de fusión, un calor latente de fusión. Entonces aquí nada más le agregamos la lambda de fusión del cobre
Este también depende del número de moles de cobre, entonces, por el número de moles de cobre, más el número de moles de cobre, que este va a variar en cada intento, porque varía la masa de cobre, entonces varía la cantidad de sustancia que estamos calentando. Entonces, esto va a variar con cada intento. Ujú. Y en este caso va a ser de la integral, no, este es sumatoria, no, la integral desde la temperatura de fusión, Kelvin, hasta la temperatura de fusión más 200 grados Kelvin. O centígrados, como quieran ponerlos, pero ya sabemos de las clases anteriores que un grado centígrado mide lo mismo que un grado Kelvin. Pues como en este caso es un cambio de temperatura, pues va a medir lo mismo. Le vamos a sumar 200 grados. 200 grados. Pues en lugar de 1084 a 1284, pero en Kelvin. Y en este caso va a ser el CP del cobre líquido diferencial de temperatura. Nuevamente, número de moles de cobre, pues es algo que varía para cada uno de ustedes, dependiendo de cómo lo estén haciendo. Y entonces ya con esto tenemos el calor. Simplemente tenemos que dividirlo entre el tiempo del proceso, que en este caso es una hora, y de esa manera calculamos la potencia que requiere el horno. ¿Ok? Pues ya con eso ya simplemente calculamos el tiempo. Entonces es relativamente sencillito, simplemente pues es que consideren las transformaciones también. Ya vimos un par de ejemplos donde esto es muy importante. Pues no solo es el calor sensible, sino también el de transformación, el que hay que considerar. Y bueno, así se resuelve la tarea 1. Entonces de momento, así lo vamos a dejar. Lo trabajamos las dudas en clase, ¿ok? Para que lo vayan trabajando y vayan viendo si tienen dudas, ¿ok? Mm, sí.